Bueno, a mí me gustaría empezar hablando del trabajo como un deber social y no como un acto de comercio. Aunque está claro que el trabajo genera comercio, esto en realidad hace referencia a que el Estado se encuentra obligado a garantizar el principio de estabilidad en el empleo, por encima de la antigua práctica que se hacía de que se sometía al trabajador que estaba trabajando activamente por sobre el derecho del trabajador que estaba conflictuado con el patrón, por así decirlo. Eh, y claro, esto tiene que ser garantizado porque la ley ve el empleo como un derecho humano y como un deber social. También se tiene que garantizar la prohibición de no discriminación, aunque en general esto sería en cualquier ámbito de la vida, en todas las categorías de facto y categorías jurídicas protegidas, como puedan ser la edad, el color de piel, la nacionalidad, el género y todas aquellas que ya hemos venido estudiando desde la clase de garantías individuales. Esto se encuentra ligado con la justicia social y podría definirse como la igualdad de oportunidades en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional como tal de justicia legal. Y aquí se toman los principios de objetividad y razonabilidad para que las personas puedan desarrollar su máximo potencial en en las relaciones laborales, utilizando la equidad y la paz como base. A los trabajadores se les debe garantizar un trabajo digno y decente, y a las empresas o empleadores el cumplimiento de sus fines lícitos. De igual forma, esto garantiza al Estado como un rector del desarrollo sostenible, como se establece en la Constitución. Habiendo hablado de cómo el Estado debe garantizar un ambiente, por así decirlo, saludable y próspero en el trabajo, hablemos de lo que debe evitar, que ya hablamos de la discriminación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos define a esta como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. De igual forma, y desprendido del caso Hacienda Brasil Verde versus Brasil, encontramos a la discriminación estructural. Esto ocurre cuando personas que tienen características inmutables o inmodificables se encuentran en una situación sistemática e histórica de exclusión, marginación o subordinación que les impiden acceder a condiciones básicas de desarrollo humano. Todo esto, claro, provocado por una norma o un normamiento jurídico del Estado. El Estado tiene que prevenir y sancionar cualquier tipo de discriminación en el ambiente laboral, pues el trabajo digno y socialmente útil, como ya mencioné, es un derecho humano garantizado por el principio general de igualdad y de no discriminación. Bien, hablemos del principio protector. Este principio ha tenido sus bases históricas a lo largo del tiempo en nuestro país para ver al trabajador como el débil de la relación laboral. A partir de la reforma de los derechos humanos se viene dando en un plano de igualdad tanto al empleador como al trabajador, ya que al trabajador se le protege su dignidad humana y al empleador se le protege su libertad de emprendimiento, cosa que antes no era así. Hablemos de la garantía de irrenunciabilidad de los derechos. Esta garantía se funda en la ley, es un principio que se respaldada por la norma y que consiste en que bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna situación, el empleador pueda socavar los derechos del trabajador, ya sea que no le permita gozar de ellos o que no se los otorgue, ¿no? Tales como el pago del salario mínimo, que no haya pagos inferiores al salario mínimo, la negación de afiliación al seguro social, que no le dé esa prestación, puede ser que le dé una o más prestaciones sociales, ¿no? En contexto, el empleador le tiene que dar al trabajador todas las prestaciones que la ley le marca, bajo ninguna circunstancia se los tiene que negar.
El Reglamento Interior del Trabajo rige el desarrollo de las labores internas de la fuente del trabajo y es aplicable para todas y cada una de las personas que presten sus servicios personales subordinados en la fuente del trabajo. Dentro de los aspectos que puede contener se establece que todas las actividades que realicen los trabajadores estarán encaminadas hacia cumplir el fin y el objeto social de la empresa en que trabajan. Además, en este reglamento se delimitan las jornadas semanales, al igual que las horas de entrada, salida, los descansos para comer, el día, el lugar y la modalidad para el pago de las nóminas, al igual que las normas para la prevención de los riesgos o los accidentes en el trabajo, entre otras cosas. Este reglamento le permite a las empresas establecer la forma en que deben cumplirse las condiciones laborales que rigen sus distintos vínculos laborales, y su objeto es permitir el desarrollo de una relación laboral armónica, organizada y disciplinada entre el patrón y los trabajadores que les permita ser productivos en la empresa en que laboran. Pero este no es un contrato que debe elaborarse unilateralmente, sino con representante tanto de los trabajadores como de la empresa que les permitan establecer las condiciones del trabajo, y debe ser registrado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es un contrato obligatorio para la empresa y de igual manera es obligatorio hacerlo del conocimiento del trabajador al entrar en ella. En el caso de Brown versus Bolling podemos apreciar un claro ejemplo de lo que es la discriminación racial. En Estados Unidos, el tema de la discriminación ha sido muy notoria desde sus inicios, ya que han sido colonizados por ingleses, y cuando esto sucedió ya se vivía en la sociedad lo que era la esclavitud, y aún eso tomó vigencia y fuerza en esa sociedad. Lo que sucede en estos casos es que se separa a este grupo de personas por el simple hecho de tener un color distinto de piel, y eran discriminadas a tal grado de no permitirles el derecho a la educación, el derecho a la reunión, inclusive se les privaba de la libertad sin razón alguna, ya fue que por el simple hecho de ser colores eran juzgados. Y lo que sucedió en ese caso, en ambos casos, fue la segregación de estos grupos al no permitirles el acceso a las escuelas, y fue lo que ellos litigaron durante este juicio. Hoy vamos a hablar sobre el caso González y otras versus México. Es un caso que se dio el 16 de noviembre del año 2009 que fue formalmente presentado como caso González y otras versus México, y declaró responsabilidad de los Estados Unidos mexicanos por la violación a diversos preceptos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos la vida, integridad y la libertad personal, la falta de diligencia ante la investigación de la muerte de las jóvenes Claudia Beth González, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice y Ramos Monares, cuyos cuerpos fueron encontrados en un cuerpo agonero en la ciudad de Juárez con signos de violencia física, torturas y agresión sexual. En ese caso en concreto podemos observar la lectura de la sentencia en que conforme los hechos situados estaban frente a una discriminación estructural, específicamente hacia un grupo de personas que han sido históricamente discriminadas, que poseen características inmutables, además de la cultura de discriminación. En respuesta a la condena, México reformó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a través de diversas normas, como la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. También se fortaleció al Instituto Nacional de la Mujer, que cuenta con programas de asistencia social y jurídica para víctimas de violencia y discriminación. Hablando concretamente del caso González y otra, e interpretando en base a lo dictado en el artículo 1.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en 2009 en México se determinó una discriminación en razón de género en violencia en el artículo 1.1 de la Convención, con realización a los artículos de 2, 4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 19, 8.1 y 25.1 de la misma, y artículo 7 se comprobó un patrón sistemático de violencia, asesinato y discriminación contra un alto número de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, debido a los estereotipos o fenómenos sociales y culturales. El segundo caso que voy a hablar es sobre el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. El caso se torna en la señora Atala Rifo es demandada por su anterior relación que contuvo un matrimonio en la que se exigía la patria potestad al padre, ya que la demandada se relacionó con una relación sentimental con una persona de su mismo sexo. La Corte Suprema y su estado relacionaron que sería mala maternidad que tuviese porque sus hijos iban a tomar decisiones contrarias a lo que supuestamente era la normalidad, por su orientación sexual, cuyo caso no debe hacer perjuicio a la maternidad con sus hijos.
Este es un claro ejemplo del derecho a la igualdad y no discriminación, cuya la Corte estableció que en el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las posiciones del tratado. Dispone a